Ahí está la época de antes de Pete y después de Pete. Entonces cuando Pete Ward vino a México, o que le compraron palomas, Mauricio Yemal y otras gentes como Miguel Galas le compraron, se revolucionó la colombofilia. Antes volábamos con palomas Sartorio, Ficciones, Bricus, Hansen, Estazar. Cuando llegan las Janssen, las Jan Ardán, las del Mare, los del Lanch, hacer pedazos a todo mundo. Los poquitos que las tenían, como Mauricio, y no decía qué ni cómo se había hecho de ellas, no soltaban prenda. Entonces después muchos anduvieron hasta investigando a ver qué, porque tuvo la mala suerte Mauricio, que va con Enrich, lo llevan con Enrich a que viera las palomas, pero Pete en ese tiempo cobraba $1 por ver las palomas, por cada paloma cobraba $1, y te decía por calificártela. Y él les dijo que iba a cobrarles, y lo corrió a Enrich. Le dijo que no necesitaba, y se lo llevaron, y mucha gente está incrédula. Y después, y eso sabes quién te lo platica así, René Romero. Yo te decía, a René valió la pena decirlo. René, haz de cuenta, te lo está platicando y parece que lo estás viviendo. Entonces después, por medio de su representante de Pete Ward, era un gringo, no me acuerdo cómo se llamaba el señor. Entonces, como Mauricio Yemal es gringo también, pero siempre ha vivido aquí en México, o nacido en México de hijos de padres gringos, entonces contactó al gringo y le quiso comprar palomas a Pete, y Pete no quería, como lo habían tratado tan mal, no quería, pero ya después aceptó mandar palomas a Mau, o sea, le dijo, pues mándale palomas, y compró las primeras palomas Yemal. Bueno. Y dos, como que 3. Lo asesoraron. Somos 5. Y empezó a ganar gacho, Mauricio. Entonces toda la gente quería comprarle a Mauricio. ¿Él? Y Mauricio no. Hay que hablar de eso para acá, ¿no? Mauricio no vendía carísimo. Pero nadie sabía lo que eran realmente. ¿De dónde venían? No. Entonces después ni se conocían las Janssen aquí. Entonces después, aunque dicen que don Pepe Noriega tuvo Janssen, es otro de los grandes colombones, don Pepe Noriega. Entonces después hubo muchos gringos que le compraron ya después a Mauricio. Entonces pues empezaron a hacer historia en Estados Unidos, los palomas de Mauricio. Y los que tenían aquí, como Miguel Gala, Santiago Gala, para muchos era mucho mejor Santiago que Miguel. Era un gran señor, ese viejo. Y eran las épocas, pero por medio de Pete Ward, al que le compraron las palomas, era el calificador. Ahí tengo un caso buenísimo de la entrevista que le hicieron ahí con con Osejo a Pete, y alaban mucho a los de Mare y a los de Lanch. Los de Lanch apenas últimamente, yo toda la vida sabía que los de Lanch eran Bricus, y no, son Delbar. Son Delbar de un señor que se llamaba Antón de Lanch, y creo ganó un internacional, y de ese señor mandó palomas Pete. Lo que la gente no sabe, que aquí se cruzó. Aquí la única de Lanch que llegó creo que fue la Mechan, o el Clown. El Clown y la Mechan era la pareja que hacían, y de ahí, pero una era de Mare y otra era de Lanch. Entonces siempre lo de Lanch estuvo casado con lo de Mare. Y de ahí formaron sus líneas, de Miguel Galas, del señor Ramírez, y lo que gana ahorita, que supuestamente son de Lanch, pero tienen bastantísimo o más de la mitad de Mare, es lo que son en realidad. Y lo de Mare, casi la pilar aquí en México era la Roxana, que era hermana del doble ganador de Barcelona,
El vuelo más importante, yo creo, a nivel mundial es el vuelo de Barcelona. Y el vuelo de Barcelona lo ganó Adelín de Mar 2 veces con su Arinosa. En el 62 y 63, o 63 y 64, no me acuerdo bien. Ese palomo ganó 2 veces. Y la segunda vez que ganó, Biddewell platica en sus memorias que él estaba esperando con Van Twin y ven pasar al Arinoso en friega para con De Mar. Y dicen, ahí va el Arinoso de De Mar. Y que temprano era. No puede ser posible que nos haya vuelto a ganar este cuate. Y que agarró y le dijo, Biddewell a Van Twin, oye, dile a tu hija que me venga a ver, a ir con De Mar, a ver el palomo para... Y fue, y se lanzó con De Mar en el carro. Y ya vieron y que estaba acariciando, cuando llegaron estaba acariciando el parque, todavía ni lo marcaba, lo estaba acariciando y chuleando. Ay, mi palomito, qué bueno que regresó. Entonces Biddewell, ya que lo marcaron, lo vio Pete y lo revisó y decía Biddewell de sus formas de calificar que él tiene Pete, o de las cosas que él descubrió, que las manifestaciones que tenía el macho harinoso, que no se estaba en las manos, a pesar de haber volado 1200 o 1300 kilómetros, se retorcían las manos, el palomo no se dejaba agarrar. Muy inquieto. Y que todavía mostraba un ojazo color castaño. Y el pico se lo jalaba, igual daba el jalón del pico, que esa es la teoría de Biddewell. Para Biddewell las palabras que les jala el pico, yo se lo pregunté, Mr. Pete, ¿por qué usted sacó una teoría que las mejores palabras son a las palabras? Y eso nadie lo ve, jalarles el pico. Es más, en las fotos, si tú te miras en las fotos de Don Zapi, está jalando el pico a la paloma. Son así, y todos los de Mauricio Yimán. Y apenas les vas a agarrar el pico, se agarran. Y no están en las manos, era lo que Pete les veía. Y luego ya les ve otras cosas, el brazo, porque Biddewell no les abre nada, no les abre nada. Mucha gente quiere que les, como todo mundo que vemos las palabras que vemos, agarramos y le abrimos, qué bonita. Biddewell no. Biddewell nomás les abre un poquito y les toca así, ¿sí sabe cómo le hace así? Al brazo, al brazo. Y luego les hace así, para ver, yo creo que tanta flexibilidad o no sé qué, o la musculatura o qué sé yo. Pero rapidísimo los califica Pete. Y es el que revolucionó aquí en la Colombia. Curiosamente, todos los colombófilos que siguieron la escuela de Pete, pues han sido los que entre ellos un Javier Viesca, un Víctor Lamadrid, un Tomás Mora, un Juan Rodríguez, gentes que han tenido en diferentes épocas y gentes que últimamente tuvieron la oportunidad de hacerse de palomas de Pete, como Justo Adán que se hizo de lo último y para mí lo más, bueno, a mí me lo dijo Pete, porque yo le pregunté a Pete, Mr. Pete, para usted, ¿cuál es el mejor palomo que ha tenido? Y él me contestó que era el Buffet, sobre de todos. Entonces yo pienso que hay algo de mercadotecnia, porque en ese momento era la sangre que él estaba manejando, pero él manifestaba eso, que el mejor palomo era el Buffet. Y curiosamente fue lo que Adán trajo. Trajo a Adán al Titano, al Gitano, al Galaxy, o sea, los que llegaron, el Gullit, que llegó para Mauricio, y otros que llegaron para otras gentes, pues superanimales. Muy bien. Ahora, el macho ese que dice el Jeep, ¿qué trae? Vamos a platicarle a... Es el que trae del 995, ¿no? Sí, trae Juven, muy cargado de Juven del 995, de Fantástico, y cruzado con holandés. Yo le acabo de pasar a él un hijo del Fantástico, muy bonito. Del Fantástico con la Charra, que es hija del Fantástico. Que es hija del Fantástico con la tercer lugar del Derby, que es hija del Fantástico con la Iguana.
Ah, pues sí, un manchazazo. Son buenos. Ah, es lo que le digo a Adán, por eso le puso el fantástico, por los 4 fantásticos. Él no le tenía fe a esos animales. Y en un derbi le llegan 4 palomas ganando el derbi y eran, curiosamente, todos eran del mismo macho. Eran 2 hermanos y 2 hermanos. 2 hijos con una hembra, con la Polonia, y 2 hijos con la hembra de Bretaña. Y de una de ellas, o 2, le dio a Camiña, ¿no? Sí. Buenos días, nos encontramos con el señor Lupe Reynoso, uno de los grandes colombófilos de la Ciudad de México, el cual venimos a entrevistar con el afán de conocer pues, los orígenes de la colombofilia en la Ciudad de México, así como que nos pueda mencionar algunos nombres de palomos famosos y competidores que él ha conocido a lo largo de todos estos años de carrera colombófila. Buenos días. Vamos a platicar algo de mi experiencia y de lo que poquito sé. La colombofilia empezó en la colonia Nueva Santa María, por donde está la estación Buenavista del tren, porque se les facilitaba. Hubo un grupo de entusiastas colombófilos, un señor que era originario de Toluca, que se apellidaba Salceda, parece, con otro señor que eran de origen español, se asociaron y formaron las primeras sueltas que hacían, que eran sueltas sencillitas de aquí de Tula Hidalgo, de Jilotepec, de sueltas cortitas, y de ahí empezó la colombofilia. Bueno, era el año 1923, por ahí así. Yo al señor que conocí, que era vocal ya después, en 1928, fue al señor Miguel Nájera, que mucha gente lo conoce pero no lo menciona. Y ese señor era un gran conocedor de palomas y fue de mis maestros. Y Miguel Nájera me platicaba de la experiencia de él. Ya después de ahí, de 1928, pues siguió ya más formal la colombofilia, ya había más concursos. Había concursos hacia Puebla, hacia Veracruz, había concursos pero se dieron cuenta que los concursos más fáciles eran hacia Querétaro, hacia el norte. Y entonces empezaron ya para ir las grandes hazañas, que era el tratar de vencer ciertas distancias. Entonces uno de los vuelos más memorables que hubo fue de Zacatecas, que a la Ciudad de México eran 500 kilómetros, son 500 kilómetros, y que lo ganó un palomo Sartorius llamado el Aviador. Fue el primer palomo que ganó Zacatecas. En ese tiempo ya volaba el señor don Pepe Noriega, que era de origen español, que es uno de los máximos pilares colombófilos de aquí de la Ciudad de México. El señor don Pepe Noriega, volaba un señor que trajo los Sartorius, que después fue presidente de la asociación, que en ese tiempo se llamaba ACDF. Se apellida Lira López. También estaba había un señor que era aviador. Había muchísimos colombófilos. Y después se hicieron muchos colombófilos, o vivían muchos colombófilos en la colonia industrial de la Ciudad de México. Y pues como siempre en todos los clubes hubo diferencias, y ya se empezaron a separar para ¿qué sería? Como por el 60 y tantos, se empezaron a separar ya. Se dividieron del ACDF, y muchos grandes colombófilos que vivían ahí por la zona de la villa formaron su propio club, que fue la CCM. Entre ellos el doctor Mario Altamirano, el señor Rafael Ramírez, que le decían el Turicato, que fue un gran colombófilo, el señor Mariano Romero, estaba el señor Somers, estaba Liñán,
Liñán, Mares, que fue originalmente donde pusieron el Palomar, en la casa del señor Liñán. Y ya de ahí pues, siguió la colombofilia en la zona de la villa, que siempre, orgullosamente, y lo digo, mucha gente ha salido de la villa. Entre ellos el doctor Ricardo Cuetos, el ingeniero Manuel Celorio Moradás, el señor Tomás Mora, el señor Lorenzo González, y muchas gentes se escapan de mi mente, pero siempre ha habido grandes colombófilos en el Club de la Villa. Y dominábamos y dominamos hasta la fecha los vuelos de gran fondo, porque así tenía la fama la sesión de la villa, que nada más volábamos bien el gran fondo, porque el Turicato llegó a ganar. Yo fue el primer nacional que se hizo, lo ganó el Turicato. El doctor Altamirano ganó también bastante de fondo, Somers. Y ya de la época, por decir, de los 60 y tantos, ya para las Olimpiadas, salió un prospecto para mí, uno de los mejores colombófilos, que fue hasta mi socio, el señor Leocadio Márquez. Leocadio fue supercampeón en gran fondo, y después decían que nada más era bueno en fondo, y les demostró que en la velocidad también era super fregón. Y yo creo que es de los colombófilos que más ganó en la vida. Ganó todo lo que pudo haber sido posible. Él hizo la línea de los azules. Venía de un palomo de puente, como platican tantos sus historiadores, pero el verdadero que los formó y que los hizo fue Rafael Espejel, que le decían Camilo, y Leocadio. Fueron los dos grandes, nomás que el Camilo era velocista y Leocadio volaba bien todo, y Camilo se retiró pronto de las palomas en 1974, y Leocadio siguió hasta que murió. Leocadio siguió siendo campeón, después en sociedad conmigo, la verdad, fuimos varios años campeones, nos llevamos la copa que la donaron para que se la llevaran 3 campeonatos seguidos, y esa copa la ganamos nosotros. Ganamos el vuelo de San Luis del Cordero, que en ese tiempo era un vuelo increíble. También lo ganamos, en sociedad con Leocadio Márquez. Y había otras, ya venían empujando gentes muy buenos colombófilos, como Raúl Acevedo, el Cati, los Alvarado, que es los Alvarado, los hermanos Rubio, gentes que volaban también muy bien desde antaño, Roberto Lara, el Curro, mi gran amigo, gentes que la verdad hacían magia con las palomas, y que sus palomas hacían hazañas. El Curro en 1975 yo le admiré un palomo que, nacido en ese mismo año, voló Pedriceña. Nacido en 1900, el pichoncito tenía 3 meses de edad o 4 meses y voló Pedriceña. Entonces yo le comenté a Leocadio de eso, porque en el LACA andaba, yo visitaba mucho a LACA, y en el LACA traían qué pichoncito que ganó, que todavía ni cambia la pluma y casi anda piando y ganó. Y Leocadio me contestó, eso es fácil, Lupe. Y yo creí que estaba menospreciando al palomo del Curro, y no, después lo demostró Leocadio. Al siguiente año, en 1976, Leocadio sacó 2 pichones hermanitos y los voló igual. Pichoncitos se fueron, y uno gana Zacatecas y el otro gana Pedriceña. Eso es la colombofilia en cuanto acá en la villa. Y ya después el Cati empezó a crecer bien, pero en la pura velocidad. El Cati no volaba nada del fondo. Y empezó
pues las gentes entusiastas que volaban, como gentes que se han ido a volar hasta Estados Unidos, como el señor José León Santoyo, que ahora vuela en Texas, y gentes que se han ido a los estados, que volaron aquí en el Club de la Villa, como Roberto Montes de Oca, o los mismos Alvarado, que varios de los hermanos están ahí en Querétaro, y siguió la colombofilia. Desgraciadamente, pues siempre hay cosas tristes en la colombofilia y se han ido dividiendo. Se dividieron ya para el CAM, se dividió el señor Antonio Martínez y el señor Paco Espinosa de los Monteros, y allá formaron su propio club. Y luego de aquí, y luego ya se deshizo aquel club y se organizaron otro club aquí, que se llama La Villa. Sí, Asociación Colombófila de la La Villa. Asociación Colombófila de la Villa. Y ya en realidad, pues el ACCM, el verdadero, pues desapareció, pero siguen los mismos colombófilos de los viejos, siguen volando. Cuando hicieron el CAM, destacó un cuate que no, pues antes no era tan bueno, pero ya en los 90 se empezó a destacar durísimo, el señor Arturo Casillas, con línea del Merlín y línea del Amaretto y línea del Frenesí, y él armó su propia línea en base a lo que él tiene, y después pues, volaba como poseído. Yo creo en la década de los 90 fue el mejor colombófilo, y me atrevo a decir que de todo la zona metropolitana, porque les fue a pegar a Satélite. Estaban grandes colombófilos en ese tiempo en Satélite. Estaba Ángel Soto, Gabriel Monterrubio, estaba un Héctor Ortiz, estaba pues, gente muy fregona. Y Arturo fue y los dominó. Pero como en todo, se va acabando la afición, se va acabando los cultivos, uno no sé qué pasa, o pierde uno la motivación, y ahí empezó a destacar una gente pues que la verdad no sabía gran cosa de colombofilia, pero muy entusiasta, el señor Justo Adán Díaz, que le echó las ganas y todavía le echa las ganas como si fuera el primer año que va a empezar, porque él atiende sus palomas, él limpia los palomares, y son unos palomares grandísimos, y él atiende todo, él entrena, él hace todo. Y después de Arturo, él fue el que empezó a dominar todo en la zona de la villa. Duró desde qué año hasta qué año, Adán. Durísimo. Eso como bien duro. ¿Como por el 2000? No, Más. no, ¿qué pasa? ¿Antes? No, sí. No, Adán empezó a duro como 2002. Más o menos. 2002 hasta como 2012, 11. Más o menos. Sí. Empezó a dominar durísimo justo Adán. Pero la verdad, Adán hizo algo increíble que nadie había hecho aquí, más en la zona de aquí de la villa, que no tenemos a lo mejor los recursos. Adán empezó a traer lo mejor de las palomas, de sangre, de la mejor sangre que hay en el mundo, que son los Huben, las Janardan de Pidewer, los Jansen de Arendok, trajo Verheyen de Wild, trajo Félix Powell, y pues la verdad, gracias a esos animales pues nos hemos hecho de buenos animales aquí en esta zona, porque la verdad son palomas inalcanzables para uno, animales que costaron 5,000 o más en dólares, pero super palomas. Y Adán es una persona muy noble que nos dio acceso a muchas gentes a tener de sus palomas, y empezó, y la verdad cambió para la velocidad, y eso empezó a dominar aquí esos animales que ya hasta a nivel de la república han ganado las palomas de Justo Adán, y líneas muy ahorita buenas. Pues gentes que tuvieron palomas de él y asesoramiento de él, como el señor Omar García, el señor Camiña, que ahorita están brillando con animales, y
y los consejos que les dio Adán, la verdad. Sí, pues, Sí, de verdad. Y son animales que él tuvo la amabilidad, porque uno, la verdad, no tenemos dinero para traer este tipo de palomas. Es lo que le platicaba a Ernesto. Ahorita acaba de sacar unos, creo, Carlos Cuadra a la venta. No sé si los han visto por internet. Adán se los andaba comprando, yo se los quise comprar. Me pidió 50 mil pesos por la pareja. Pues no le llegué. Y traen al John Garcis pues, hasta atrás. Yo tenía nietos del John Garcis, directos, nietos. El 24 quilates, el 14 quilates, eran animales directos del John Garcis. Palomos que ahorita sangre de esa a nivel internacional, no, pues valen una fortuna. Y gracias a Dan nos hicimos de eso. Y gracias a que trajo a Pete, también lo mejor de Jan Ardán en esta zona. Y animales que han llegado muy buenos, como las esmeraldas que trajo Chuy, mi hermano, super palomas, o los Van Wan Roy, los Van Wan Roy que traen de la Winnie, los Van Wan Roy que traen del San Vicente, animales que han hecho historia y han marcado, los Van Gil, animales super fregones. Y que hemos tratado de avanzar humildemente, pero ahí vamos, y ahí vamos. Reynoso nos va a platicar sobre las palomas emblemáticas que ha habido en el Distrito Federal. Entonces, pues bueno, esperemos qué nos dice. Lo que pasa es que en ese tiempo cada club era muy independiente. Entonces cada club hacía sus campeonatos y en cada club había sus campeones, sus palomas ases, sus palomas hicieron historia en cada época. Entonces, por decir, pues allá en el sur, en el Laca y centro, pues estaban las palomas de Mauricio Yemal, que revolucionaron todo, que eran las Jansen, el famoso, el Daniel de Javier Viesca, que era criado por Mauricio Yemal, que era hijo del Rojo Chico, con la Desmet, pero eran palomas que había mandado Pidiguara a México. Estaba palomas famosas así que yo, que tuve uso de razón, la Jacqueline de Mauricio Yemal, que era una paloma Jansen, con la cual Mauricio ganaba y robaba con esa paloma. De ahí fue cuando empezó la fama de los animales. Otro palomo que yo tuve la suerte, o al dueño lo conocí, don Enrique Jordana, tenía al Golbir, que venía de palomas de Mauricio Yemal. El Golbir era un palomo que ganó bastantes centenarios en oro, o sea, los centenarios. Y eso me los enseñó Enrique Jordana. Y animales de don Miguel Galas, que en ese tiempo don Miguel, pues, sus famosos migalas que tenía don Miguel, pero que en realidad venían de palomas cogidas por Pidiguer, una hembra, que hay ahí una polémica. La hembra original decían que era Fabri, pero a mí Mauricio Yemal, delante de Miguel Galas, me dijo que era Osman. Entonces, pero esa paloma le mandó Jan Ardán, y de ahí se hizo su línea de migalas. Salieron 2 palomos hijos de esas hembras maravillosos, y de ahí vienen los migalas. Después le volvió a mandar Pidiguer, que yo supongo que eran palomas de lo que manejaba Pete. Eran palomas que traían Jan Ardán posiblemente con sticker o con otras líneas, y ya después le mandó Miguel Galas compró Hijos de la Rosana, al ver que esa paloma era la mejor paloma del mundo.
Esa paloma cuando la compra Mauricio Yemar le dijo a Pidiguar, mándame la mejor paloma que hay en el mundo. Y la mandó la Roxana. En un precio que era récord del mundo en esa época. Y al hermano que era el 2 veces ganador de Barcelona también lo habían vendido en el precio récord del mundo. Y la hembra se vino a México con récord, pagada por un precio récord del mundo en esa época. Pero los hijos, que criados por Pidiguar, los compró Miguel Galas, que era el beduino, era la non plus ultra, que de ahí Miguel Galas hizo su cultivo maravilloso, maravillosas palomas que hasta la fecha son súper ganadoras. Y luego Pidiguar le manda el diabolillo. Bueno, le manda un Jansen que lo tenía en la cría Grondelar. Entonces cuando va Miguel Galas a Europa con Pit y ve el Jansen en manos de Grondelar, le dice, ¿sabes qué? Saque ese palomo y pásamelo. Dice, a ver si afloja Grondelar. Y sí, Pidiguar tenía la hermana del macho ese, que era hijo de la mejor pareja. Los Jansen, su mejor pareja que tuvieron en toda su historia fue la Shonley y el azul del 48. Y el azul del 48 le sacan al macho, el del 57, al que aquí le pusieron el diablo. Y ese diablo llegó a manos de Miguel Galas. Y ahí vienen los famosos diablos o diabolillos. Y esos son los Migelman, que supuestamente toda la gente decimos son Migelman, pero en realidad son Jansen, de los hermanos Jansen, pero Migelman se los había comprado a los Jansen y Migelman se los había vendido a Grondelar y Grondelar se los cambia a Pidiguar se los manda a Miguel Galas y aquí su historia el palomo. Y la hembra, que era la hermana, que cambiaron al diablo, fue la base del palomar de Grondelar. De ahí salió el famoso, el Chaterux de Jan Grondelar. Los palomos hicieron fama, hicieron líneas, cultivos allá en Europa, y el diablo hizo aquí su historia, y la sigue haciendo. Ahorita con los gordos que manejan, gentes que vuelan durísimo, como Isidro Burgos, el señor Isidro Burgos, el señor Uriostegui, son palomos que traen al diabolillo. Y son de las palabras famosísimas que ha habido en México. El Daniel de Javier Viesca, el Guilo, el 19 de Javier Viesca. Ahora, cada quien en su época. Para mí el mejor palomo que ha habido en México, para mí, Merlín. El Merlín criado y volado por el señor Tomás Mora. Ese palomo no fue un crack volador. Sus hermanos fueron cracks voladores. Y sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, animales súper ganadores. De esas palomas, a muchas gentes nos han hecho felices, pero el origen de las palomas son del señor Juan Rodríguez, que a su vez son palomas que le vio el señor Mauricio Yemar. Son las otras palomas, super palomas que hablan. Y ahorita ya viste los diplomas, y esos son algunos, porque el 651 tenía 33 diplomas, el 650 tenía 22, el 603 tenía 18 diplomas. El 649, que se lo pasé yo a los Cabrera, tenía 8 diplomas. Eran palomas más, son palomas maravillosas. Y grandes palomas, lo que mandó Pidiguar, lo más maravilloso que ha llegado a México. En diferentes épocas, primero por decir, le manda a Mauricio Yemar, a Miguel Galas, a Santiago Gala, a Sabiñón, a otros, a Héctor Calo, otro gran columbófilo. Es que hay muchísimos columbófilos que me escapan a la memoria, gentes que le compraron y que eran buenísimos.
Lupe, perdón que te interrumpa, pero los azules de Puente, Era, bueno. Aquí en la villa hubo unos Janssen que dieron muy bueno, que venían de Don Miguel Puente. Don Miguel Puente tenía puras líneas de fondo y tenían entonces un palomo Janssen que venía de las palomas de Galván. Venía de las de Galván, que a su vez venían de lo de Mauricio y de lo de Pit. Lo que pasa es que Galván primero le compró a Mauricio y después le compró a Pit igual directo. Y sacó una línea de alis blancos maravillosos, Galván. Y de esos azules que eran azules, alis blancos en realidad. Puente tenía un macho azul. Aquí hay una leyenda urbana que ese palomo se lo dio Galván, al ingeniero Galván, se lo dio a Miguel Puente. Entonces cuando Miguel Puente se quita de las palomas, lleva a todos Palomar a la casa de Juan Cázares. Pero ahí con Juan Cázares, el palomo no lo pudieron sacar, no lo podían aparear, era muy salvaje. Entonces se lo presta a Camilo y a Leocadio, eran socios, porque vivían ellos en Granate. Haz de cuenta, Juan vivía en Tesoro, Miguel Puente vivía ahí también, en un departamento, yo lo iba a visitar. Miguel Puente ahí tenía pues, su segundo matrimonio. Entonces yo iba a visitar enseguida a Miguel Puente, pero está en su departamento, señor. Él me enseñó a deshuevar las palomas. Entonces, lo que pasa es que un día con Juan Cázares le comenté que tenía una paloma enhuevada y me dijo, llévamela y yo te enseño cómo se deshueva. Y fui y me enseñó Miguel Puente. Y pero para eso todo su palomar se lo había dado a Juan. O se lo había prestado, no sé cómo estuvo el rollo. La prueba está, el azul, es que al que le hicieron gran fama fue al azul y la verdad, había otros que eran super palomos. Estaban el águila roja, que era el papá del rojo de aguas. El rojo de aguas ganó 2 veces Aguascalientes, era mío. Siones puros, super animales. Estaban los Osman, que era el Pepito, era un Osman. Estaba el Juanito, los Tazares. Estaba un Heisman, los Heisman. Había un Heisman que de 4 meses voló San Pedro de las colonias Coahuila. Ese era mío. Ese me lo pasó Juan. Ese volado por Leocadio y por Camilo. San Pedro de las colonias de 4 meses. No, tenemos super ánimo. Lo que pasa es que Miguel Puente en este tiempo yo creo el mejor colomófilo de México. Y se separa de su esposa y Juan tuvo esa suerte de que le da esas super palomas a Juan, pero Juan la verdad, con todo respeto, no la supo aprovechar. Ahí el que más o menos aprovechó fue Leocadio y Camilo, el azul. Le metieron una hembra fabrí, y salieron 2 hembras. Y luego esas 2 hembras le repiten al papá, y es cuando sale la que te enseñé en la foto, ¿sí? El 38, el Barbas y el Ojos Verdes. El Ojos Verdes, el Barbas. Pero Juan era muy listo. El Ojos Verdes, supuestamente se los vendía a ellos como el Ojos Verdes, como azul alemán. Pero a mí me platicaba que el Ojos Verdes se murió. Después de volar pichones se murió, porque estaba todo lleno de viruela, el Ojos Verdes. El 38 yo lo conocí, pero nunca perteneció. Y el Barbas. Y yo tuve una hermana de ellos, que era de los hermanos de Ávila, que ellos en realidad eran galleros, pero también les gustaban las palomas y volaban duro, volaban en la estrella y volaban fuerte. Y ellos tenían varias palomas que Camilo les había dado, pero traían, su toque de fabrí, un cuarto de fabrí. Eran consanguíneas al azul. Entonces le regresan el azul. Cuando Juan se dio cuenta que empezó a dar, lo que pasa es que en ese tiempo, ¿sabes cuántas veces al día entrenaban ellos? 3 veces al día. En la mañana se iba Camilo, a mediodía Mauricio y en la tarde Leocadio. 3 veces al día entrenaban. ¿Soltaban? Sí. Y arrasaron.
arrasaba con los azules. Ahora los azules hicieron historia como del 70 al 70 y tantos, los verdaderos azules. Porque ya después los de la fama, que para mí era lo mejor que había, venían de un palomo de Figueroa. Ya después se separa Leocadio y Camilo, que fueron los que aprovecharon esas palomas. Pero antes de eso van y se surten con Figueroa. Y Figueroa les vende unos pichones. Figueroa, gran amigo de Mauricio Villamar, gran colombófilo, gran conocedor, biólogo. Figueroa los hace fuertes con palomitos de esos de Mauricio. Y esos los combinan con los azules. Entonces, había un macho que era de la línea de Figueroa, que se queda Leocadio con él. Cuando se paran de las palomas, se queda Leocadio con ese y se lo mete Leocadio. No miento. Creo que todavía estaba en sociedad. Todavía estaba en sociedad con Camilo. Se lo mete a la hija del azul, le meten el macho de Figueroa, que era un rodado aliblanco. Entonces cuando se separa Camilo y Leocadio, Leocadio se lleva un hijo de esa pareja que era un rodado aliblanco. Y ese rodado aliblanco, Leocadio ya volando independiente de Camilo, le mete las 5 varos, que era una hembra Fabri del doctor Altamirano, que venían de Fabri de Lozoya, que a su vez venían de Fabri de Enris, de lo mejor Fabri que había en México y que había a nivel del mundo. Entonces, ese macho que tenía Leocadio, que le metió las 5 varos, da el palomo ganador de la fama del 75, el que ahorita vieron da el ganador de la paloma. Palomar de la fama era Paloma As, era el mejor palomo del 65 de pichones, en manos del señor Leocadio Márquez. Y luego ese mismo macho le mete Leocadio otra hembra que le decía a Leocadio la guajolota, que traía Janssen con un toquecito de Hansen, que venía de palomas de Carlos Márquez, que era una gran voladora, la guajolota. Esa guajolota ganó 2 veces Río Grande. La guajolota se la mete al macho rodado al mismo macho que era el Pilar, y de ahí nace el crack. Pero antes del crack nace, en el 76, nace el palomo ganador de la fama del 76. O sea, Leocadio gana paloma de la fama del 75 y paloma de la fama del 76. Entonces ya para el 77, Leocadio le da unos huevitos a los hermanos Alvarado, que eran hijos del mismo macho con la guajolota, y las compraron todas Jorge Alvarado, que en paz descanse, que para mí era un fregonazo. Jorge compra las palomas y con el cultivo, y ya su cultivo en base al crack que le dio Leocadio, a las que yo le presté la Coyola y los de Figueroa. Entonces ellos hacen una pareja que les sale una pareja de oro de Figueroa. Quedaba maravillosa esa pareja, ganadorazos. Y luego una hija de esa pareja se la meten al crack y sale el troyano. Y el troyano, un fregón, que decían que dominaba al papá. El troyano era otro palomo. Mira, yo creo que en las gentes que vuelan durísimo y que saben detectar qué palomas son, porque decía Tomás Mora, los cracks los descubres en tu casa, te das cuenta cuál va a ser crack. No todos son cracks, aunque sean hermanos. Tú descubres uno y ese hay que aprovecharlo. Y es el que te va a dar la satisfacción, y es el que te va a dar renombre, y es el que te va a dar todo. Entonces los Alvarados sacaron al crack, le crían con el troyano, dio maravilloso. Pero en la época que voló el crack, había unos palomos hijos de la Coyola, de la mía, el que te digo que daba maravilloso, que les decían ellos los jopas.
mi hembra le mete un macho de Figueroa que traía Janssen pero con de Mare. Y de ahí le meten a mi hembra y de ahí nace el famoso Jopas. Era un machito camote que era un crack, que le ganaba al crack. El Jopas dominaba al crack. Si tú mandabas al Jopas y al crack a la misma etapa, dominaba el Jopas. Entonces los Alvarado cometieron ese error, que vuelan los palomos en el 77 y los ponen a criar. Y después al Jopas lo meten con una hembra Heisman, de las de Juan. Entonces llega el campeonato otra vez de adultas y lo ponen a volar y el palomito llegó echando sangre en el vuelo. Yo les dije, ya paren, se va a perder, y se les perdió. Entonces pues a los Alvarado lo que les quedó bien fregón fue la hija del Jopas. Ese paloma con la Heisman implantó récord de Río Grande, y esa hembra era la hembra que después le metían al crack. Era la hembra del crack. Por eso mucha gente cree que los cracks eran siones. No, la que traía sion era la hembra que le metían al crack. El crack traía Hansen con Janssen. Eso era lo que era. Yo te estoy hablando lo que es la realidad. Y luego los cuerpos bonitos, los verdaderos cuerpos, los verdaderos cuerpos bonitos salen de cuando Leocadio se separa con Camilo. Enseguida le cae un hermano del macho que él pues, les peleaba más esa sangre, del aliblanco, del papá del lunar, del señorita. Sí, rodado. Entonces, le cae a Leocadio el hermano, que es hasta de nido. Y Leocadio lo tenía escondido, ¿no? Y Leocadio a ese macho le mete una hembra Lut. Miguel Galas trajo una pareja de Lut. Lut en ese tiempo era campeón, creo, en Alemania, era un super ganador. Eran Janssen de Pide Huerta, pero vía Pide Huerta, pero eran de Lut. Entonces esa pareja de Lut le dieron a un muy amigo de Miguel Galas, el señor Carlos, que es médico veterinario. Le dieron de los Lut, y de esos Lut le da a Tomás Mora, y Tomás Mora de esos Lut le da a Leocadio una hembra, y esa hembra tenía un cuerpazo. Entonces Leocadio le decía la del cuerpo bonito para distinguirla. La Lut, la del cuerpo bonito. Son Janssen, ¿no? Sí, Janssen. Esa se la mete al hermano del de la fama, porque así le decían, el papá de los de la fama y papá del crack, pero el hermano era el del cuerpo bonito. Y de ahí vienen los animales que también han hecho historia en ciertas gentes de los cuerpos bonitos. Pero ya después llegó la línea del Vulcán, eran los Merlines, y olvídate, pues, ahorita ya llegaron los Huben, llegaron caníbales, o sea, llegaron otras muy poderosas. Llegaron, por decir, a Omar yo le presté un macho que fue Palomo As, y tenía segundo lugar de un derby, que era hijo de un palomo que Adán diario se lo vendieron como Huben. Y resulta que yo por el anillo le vi y le dije a Adán, este no es Huben, Adán. Yo más o menos conozco la numeración y todo. Este no es Huben, es palomo, es Persún. No puede ser. Entonces diario se manejó como el Huben de Osejo, pero es palomo, ni se sabe lo que es. En realidad es un Persún. Y ese palomo dio maravilloso. Y ves palomos, pero con eso Omar tiene con Huben, con la Huben cara, yo también tengo de eso. Y ahí sale el Byron, ¿no? ¿O de cuál sale? Bueno. El Byron, y sale. Pues son palomos que vienen de Adán. Otra vez volvemos a la misma Adán. Viene del Byron y viene pues de ese palomo As. Y de otros que le dio Adán a Omar. Y bueno, palomos maravillosos siempre ha habido, en ciertas épocas, por si la época, es que van cambiando las épocas, por si cuando los fables estaban poderosos aquí, no marches, yo tuve la incansable y la Rosita, en el día se meten de rancho, plantan récord de rancho,
Y era mío, le encantable. Era Fabriz. Y pero unas maravillas de paloma. Era otro mundo. Desgraciadamente, está el mundo real y el submundo de las palomas. Desgraciadamente. Que hay gentes que son honestas y hay gentes que la viven haciendo mitos y viviendo en la mitología y al rato se creen sus propios mitos. Y tristemente, por eso hay gentes que los dominan, porque no se creen en los mitos y hacen las cosas reales y van por lo real. Están como hay una caricatura bien bonita que se llama El mundo de Coraline. ¿No la han visto? Es unos chavos que está su vida real y se mete así como en el ropero y está la mamá, pues como una bruja, pero la mala es otra familia, Coraline. Pero acá está la familia real y así están las palomas. Manejan palomas que no son reales. Por eso cuando se ponen a volar, oye, tengo de tal paloma, pero ¿por qué no me vuelan bien? Pues porque no son. A mí muchas veces me decían, oye, es que yo tengo de un día llegó Mario Flores. Mario Flores, ¿sabes cómo lo conocí? Llegó reclamándome que él se había hecho de palomas, que puras porquerías. Y le digo, bueno, en primer lugar, ni te conozco. En segundo lugar, dime quién te vendió esas palomas. En tercer lugar, pues déjame ver si verdaderamente son mías. ¿Sabes quién se las había vendido? Esteban. Y vamos.